Gracias por seguir en sintonía en Argumentos, recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram y en Twitter. Aquí en este espacio hemos venido siguiendo de cerca las protestas y las movilizaciones que han realizado grupos de docentes y trabajadores del sector público, también jubilados en distintos estados de nuestro país. Quizá no son movilizaciones muy grandes o multitudinarias, pero eso no significa que no prestemos atención de cerca a las demandas de la población, de los trabajadores y de distintos sectores en nuestro país. Además, estamos hablando pues de una ley o de un instructivo que además es regresivo en cuanto a los derechos de los trabajadores. Recibimos en nuestros estudios al diputado Bruno Gallo, de Avanzada Progresista, quien además tuvo una participación en la sesión de la Asamblea, llevando a cabo pues una participación exhibiendo parte de las demandas de los trabajadores del sector público y de los docentes. Bienvenido a Argumentos. Muchísimas gracias, Rosa. Muy contento de estar contigo y poder conversar sobre ese tema. Sobre ese tema porque me parece algo muy importante. Sí. Unos días después de mi intervención en la Asamblea, yo estuve en El Sombrero, Estado Guárico, y se me acercaron unos maestros diciéndome que habían escuchado mi intervención en la Asamblea y que no creyera que solo los maestros de Caracas protestaban, que también ellos estuvieron protestando en El Sombrero, y me mostraron las fotos de su protesta. Era un grupo de maestros que protestaba por las mismas razones que los trabajadores y docentes universitarios en Caracas. De tal manera que esta no es una protesta que se concentró en Caracas, claro, es una protesta que se hizo en todo el país y que tiene una cosa muy importante. Por primera vez, una protesta de esa naturaleza no tiene banderas de organizaciones políticas. Sí. En esa protesta había gente del chavismo, del no chavismo, era gente luchando por sus derechos. Y eso tiene, en un país polarizado, una importancia capital. Por primera vez, la unidad no es un discurso de unidad entre partidos políticos, no es un debate de carácter burocrático para ver qué te toca a ti, qué me toca a mí. La unidad se estaba dando en la calle entre trabajadores que luchaban por sus derechos. Porque cuando se trata de la reivindicación de derechos, no importa el color de la camisa que usted tenga, porque a veces cuando tocamos estos temas incluso nos escriben pues algunos seguidores del chavismo y dicen que todo esto está manipulado, que la situación del país es difícil, que debido a las sanciones el Ejecutivo no ha podido pues brindar mayor apoyo a los docentes. Esos son los argumentos que vienen de un lado. Y por otro lado, pues está esta realidad que golpea al sector y que además dicen que no es legal, no está con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se está cumpliendo y es regresivo, y cuando muchos afectos incluso al chavismo ven que las críticas vienen de dirigentes que viven además muy bien o con muchas comodidades, les duele aún más que estas personas critiquen las luchas de aquellos que no tienen recursos para incluso acceder a la canasta básica. Sí, aquí hay cosas muy importantes. La primera, este instructivo es de carácter regresivo, inconstitucional e ilegal. Es decir, yo entiendo perfectamente que el gobierno pueda tener un déficit financiero, presupuestario. Yo entiendo perfectamente que no pueda cubrir todos los gastos que implica financiar un Estado como el venezolano. Lo que no entiendo es que los recortes empiecen justamente por el salario de los trabajadores, por el salario de los maestros, por el bono vacacional de profesores universitarios y docentes. Bueno, el bono vacacional, ningún maestro lo usa para irse de vacaciones. Los maestros lo esperan ansiosamente para cubrir gastos que no han podido cubrir con su salario normal. De tal manera que es absolutamente absurdo que un gobierno que además se ha caracterizado históricamente por muchísimos gastos superfluos empiece el recorte presupuestario por el salario, metiéndole la mano en el bolsillo a los docentes, pero también a todos los empleados públicos, enfermeras, médicos, trabajadores de las alcaldías, etcétera, etcétera. Porque ese instructivo lo que dice es cómo van a recortar los salarios y beneficios que están previstos en contratación colectiva y que no pueden ser tocados. Es decir, es como que tú vayas, y esto es para que la gente lo entienda, como que tú vayas de pronto al supermercado y te des cuenta que no puedes comprar todo lo que debes comprar, ¿no? Pero entonces decides recortar alimentos y cosas verdaderamente necesarias, pero no dejas de comprar una botellita de vino, una botellita de ron. Eso es absurdo.
Entonces, lo racional es que los recortes sean por otro lado, no Es por lo el que me bolsillo de los decían en trabajadores. estos días en el centro de Caracas, que estaba pues allí una movilización y decían, pero ¿cómo es posible que entonces sí se invierta, por ejemplo, en la decoración, en las banderas que han colocado en toda la ciudad, todos los decorados que hemos visto, que también es importante y obviamente cada quien quiere ver su ciudad, su región mucho más bonita, con Sí, las calles limpias, obviamente, pero decían, bueno, ¿por qué invertir en estos gastos de decoración que son innecesarios cuando hay otros temas más importantes, como correcto, usted lo menciona, ¿no? Cuando se correcto, habla de un presupuesto. correcto. Este, yo recuerdo en otros momentos en la historia de Venezuela cuando se hablaba de eso de apretarse el cinturón, Sí. que lo hizo muy famoso un viejo presidente venezolano. Entonces se hablaba de vender aeronaves, de dejar de usarlas, de dejar de darle colitas a cualquiera en las aeronaves de PDVSA, pero no se empieza por el sueldo de los trabajadores. Yo creo que es muy importante, porque esa respuesta que anda rodando por ahí, que además está acompañada de unas imágenes de un diputado en un entorno no precisamente muy humilde, esa es la respuesta que me da ese diputado a mí, que me dice, empieza por decirme que la derecha venezolana. Bueno, lo único que yo tengo de derecho es que, bueno, escribo con la mano derecha y pateo con la mano derecha. Yo tengo una historia de un hombre de izquierda y para mí eso de ser de izquierda es un compromiso con los sectores populares. O sea, yo creo que esa puede ser una manera de diferenciar la política que está un tanto pasada de moda. Pero para mí ser de izquierda es básicamente un compromiso con los sectores populares, con los más humildes. O sea, que descalificar a alguien porque es de derecha. Ahora, yo sí estoy absolutamente convencido que aquí hubo toda una oposición que intentó llegar al poder por la vía insurgente. Falló. Bueno, es hora de decir, mira, por la vía insurgente no vamos. Nosotros decidimos participar en elecciones, decidimos que vamos a competirle el poder al chavismo, pero que no lo vamos a hacer por la vía de los atajos, que lo vamos a hacer electoralmente y vamos a intentar derrotarlos constitucional, pacífica y electoralmente. Ahora, usted nos menciona la sesión de la Asamblea Nacional, usted sacaba el tema, le respondía el diputado Pedro Pedro Carreño, Carreño. y luego venía otra intervención del diputado José Brito y finalmente la de Jorge Rodríguez. Quisiera Correcto. conocer luego sus impresiones tras estas intervenciones. Nosotros nos vamos a una pausa, lo vamos a conversar al regreso, recordándole también a nuestros usuarios y seguidores nuestras cuentas en redes sociales que las van a encontrar a pie de pantalla. Háganos llegar sus comentarios, que ya volvemos con más argumentos.